Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de la duda razonable. Como dice nuestro hermano Pastor Iván, la duda que te hace razonar. Claro que sí. Comenzando aquí a mi lado izquierdo está nuestro hermano Pastor Jonathan. Luego de ahí le sigue nuestra hermana Alejandra. Ahí a un lado de él está nuestro hermano Pastor Iván. Saludos. Y aquí a mi lado derecho está nuestro hermano Francisco, Paco, bendiga, buenas noches. conocido como Paco, y su servidor Edgar, hermano. Dios les bendiga esta tarde. Contentos todos por la gran oportunidad de estar todos juntos una vez más. Contentos también porque poco a poco se están acercando días de vacaciones, más vacaciones y más vacaciones. Pero lo importante es que generar este vínculo, como dice la palabra de Dios, de la paz, estando todos unidos, ¿no? Entonces, bienvenidos una vez más esta tarde-noche, como decía nuestro hermano Edgar, a un programa más en el que vamos a hablar de cosas que nos atañen a todos dentro o fuera de la iglesia. Y el tema del día de hoy es desilusiones, sueños rotos. Haga de cuenta como una película, ¿no? Los sueños rotos, la razón de por qué la cara de limón que tienes o la cara de limón que tengo yo, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que a veces le da explicación a muchas de las actitudes, muchas de las formas de ver la vida que tenemos cada uno de nosotros, que tiene que ver y que está aunada mucho a nuestro pasado, mucho a nuestro presente y mucho tal vez hasta el futuro que estamos esperando, considerando estos sueños rotos o sueños que pensamos que se pueden romper. Entonces, si tú estás experimentando esa sensación de que todavía lo que estás esperando no llega, bueno, quédate, es un buen programa para ti. Vamos a hablar al respecto y pues le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar esta noche contigo, que nos escuches. Si estás ahí con alguien conocido, pásale el link para que nos escuche y puedan llegar a una conclusión junto con nosotros de cuál es la razón de las desilusiones. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta de siempre. ¿Qué es una desilusión? Hermano, para ti, ¿qué es una desilusión? Pues la desilusión pues es derivada de la palabra ilusión, cuando viene ese hecho de tener un sueño de algo, de querer hacer algo, y se ilusiona porque ve la luz, por eso es ilusión, porque tiene que ver con luz. Ajá. Entonces, pero luz en el sentido de como cuando dice se me prendió foco. Okay. Entonces, es esa lucecita que quiero hacer esto y me ilusiono, veo la luz de cómo va, y entonces va caminando y se desvanece esa luz, se desilusiona. Podríamos decir entonces que estas ilusiones, estos sueños son el motor para hacer las cosas en muchos de los casos. Un ejemplo, el que entra a una escuela, a una carrera universitaria y dice, bueno, yo vengo de una familia sencilla, pero creo que a través de estudiar la universidad puedo llegar a aspirar a un buen trabajo y tener una casa y tener un carro y tener una novia guapa y etcétera, etcétera. Y te das cuenta que pues al final de que te gradúas no tienes trabajo, pero tienes un título que dices, al menos ya tienes algo que colgar ahí en tu casa. Pero bueno, la pregunta iba es que la motivación que nos mantiene a todos como que mirando esa meta es la misma que proporciona el sueño mismo, ¿no? O sea, lo que hablabas tú, la ilusión está compuesta por muchos sueños, muchas aspiraciones de cierta manera, ¿no? Entonces, Ale, para ti, ¿qué es una ilusión o una desilusión? ¿Ilusión o desilusión? Pues igual creo que la ilusión, como bien dices, tiene que ver como con motivación, con el motor que nos lleva hacia algo, ¿no? Hacia un propósito. Y desilusión es lo contrario. Entonces, el no conseguirlo, el no conseguir lo que esperas o no llegar hacia el objetivo que te trazaste. Y entonces eso hace impacto emocionalmente, ¿no? en nosotros, en muchas áreas. Okay. Entonces, antes de llegar a la palabra o el concepto de desilusión, podemos ir un poquito más atrás y empezar a hablar de qué sería una ilusión. Edgar, para ti, ¿cuál es la ilusión más grande que tenías de soltero antes de que te casaras? ¿Cuál era esa aspiración? Pues cuando era soltero,
Es que tendría que regresarme un poquito. Porque... Échale más para atrás, no importa. Bueno, es que, a los que no saben, pues este es mi segundo matrimonio. Entonces, pues la primera vez, tal vez no lo hice por las razones correctas y eso podría haber sido una desilusión, ¿verdad? Pero una de mis ilusiones después de lo sucedido es, pues, corregir, o sea, hacerlo de la manera correcta. Eso pudo haber sido una ilusión. Entonces podemos pensar que algunas de nuestras ilusiones o algunos de nuestros sueños podrían estar también aunados a un propósito equivocado. Y es que por eso no suceden. O sea, vamos, hay personas que pueden estar ahorita escuchándonos y puede estar pensando, ahorita cuando se duerman todos, yo tengo ganas de irme de vacaciones y en cuanto se duerman les voy a dar vajilla ahí con la quincena. O sea, puede estar pensando eso. O sea, es un sueño, es una ilusión. Es que yo siempre he querido conocer el mar como el chavo, ¿no? O sea, quiere conocer el mar, pero vaya, la motivación puede ser buena, puedes pensar que es buena, pero lo que tiene que hacer para conseguirlo, a lo que te tiene que motivar para conseguirlo, posiblemente no sea la mejor cosa, no sea la motivación correcta, y eso hace que también pues puedes decir tú, bueno, me desilusioné porque no sucedieron las cosas como yo quería, pero vaya, desde la motivación ya estábamos equivocados, ¿no? Entonces, por si tú te puedes sentir desilusionado de que, es que no he podido conseguir esto o el otro, también podrás considerar que puede ser por los motivos no adecuados, ¿no? Como cuando tenemos hermanos menores y que dice, yo quiero crecer grande y fuerte, pero para ponerte unas cachetadas, ¿no? Porque ¿cuántos de nuestros hermanos menores tienen ganas de crecer para pegarte y desquitarse? Y no sé si han visto ese meme que dice, he esperado este momento toda la vida, y según le va a pegar el más joven al más grande, ¿no? Dice, pues seguirás esperando, y lo vuelve a golpear, ¿no? O sea, no va a pasar lo que estás soñando, ¿no? Desilusión. Vaya, Jonathan, cuando entraste a la uni, ¿cuál era tu ilusión? ¿Qué te movía para empezar la elección de carrera, etcétera? Mira, para empezar, soy una persona demasiado realista, no me ilusiono mucho con las cosas. Con casi nada, ¿eh? De hecho, no me van a ver muchos emocionados por las cosas. Lo único que a veces me emociona es la televisión, ¿no? Una película que quiera ver. Soy bastante realista en ciertos sentidos. Entré a la universidad. Primero, la elección de carrera fue a causa de mi condición física. Sí, soy técnico electricista, me iba muy bien. Y me lesioné la espalda, entonces de ahí para el Real me di cuenta que no iba a poder seguir haciendo el mismo trabajo que hacía siendo técnico, porque yo andaba en las entinas de los barcos, andaban en los cuartos de máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, no, pues tengo que estudiar, porque me acuerdo que de ganar 2,000 pesos a la semana me bajaron a 400 pesos a la semana, o sea, pues que rompiste el rango era mucho, desilusión. Pues, el rango era mucho, pues, y mi esposa iba a entrar a la universidad a estudiar psicología, y mi ilusión, mi deseo, porque ilusión y deseo son cosas diferentes, y ahorita vamos a ver la diferencia. Mi deseo era ser ingeniero en electricidad, y no estaba la carrera en Ensenada. Sería como lo que le sigue del técnico, porque sería es lo que trabajar sigue. Con corriente más grande y en lugares más... Con técnicos nos enseñan a trabajar hasta 13,000 volts, que son las corrientes que hay en los transformadores. Sí, nos enseñan a embobinar motores, pero el ingeniero le enseñan a hacer los cálculos necesarios, el tipo de material, incluso a diseñar los aparatos. Entonces, mi deseo era ser ingeniero en electricidad, pero la carrera nomás estaba en Mexicali. Entonces dije, o tengo vida o soy ingeniero, pero no voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Entonces, siempre me gustó ver a mi abuelo bien trajeado. Mi abuelo no era abogado ni nada, pero era una persona muy elegante y se dedicó muchos años a la política. Entonces dije, ciencias políticas, pero no había en Ensenada tampoco. Entonces, ¿qué más se le parece a ciencias políticas o que yo me pueda inmiscuir a la política?
Y dije, pues abogado, vamos a ver. ¿Dónde podría yo alegar? Dijiste, Sí. A ver, ¿Dónde a ver. podré yo deschongarme con la gente, no? Sí, sí, sí. Y entré, de hecho fue mi segunda opción en la universidad y Sí. quedé en la universidad. Pero cuando entré a mi primera clase de teoría general del derecho, me enamoré de la carrera. Entonces, siempre quise litigar. Lamentablemente siempre he trabajado, bueno, no lamentablemente porque me he dado a comer todos estos años, Sí. he trabajado en el servicio público, el del servicio público, pero mi deseo siempre ha sido ser un abogado postulante, un abogado litigante. Ok, pero digamos, entonces la motivación era lo que nos Una comentas. mejor vida económica. Yo ¿Qué creo tanto que es fue llevado por también decir, pues como yo quiero ser como, no como mi papá, como dice la canción, pero en este caso querías representar lo que tu abuelo representaba para ti, una persona pensante, una persona que tenía argumentos, etc. Una Si persona se dan cuenta que está un poco unido, o poco o mucho bastante, unido a las figuras que para nosotros son representativas. De hecho, por ejemplo, yo quería ser ingeniero porque mi papá quería ser ingeniero, entonces siempre nos dio por las técnicas. De hecho, soy técnico electricista porque mi papá es electricista, Sí, sí, sí. es soldador, entonces él siempre nos inculcó los trabajos manuales, pero también nos inculcó mucho el pensar y el razonar. Sí. De hecho, a veces hace preguntas que ¿cómo se llama? Acertijos y todo ese tipo de cosas le gustan mucho. Pero lo del lado de mi abuelo tienes mucha razón. Yo admiro a mi abuelo de sobremanera. Sí. Primero porque era una persona muy inteligente, una persona muy pensante. Llegó hasta tercero de primaria. Gracias a él tenemos muchos beneficios en las cooperativas pesqueras, por ejemplo. Fue parte de la comisión de la Cámara de Diputados del sector pesquero. Gracias a él, durante muchos años tuvieron la zona económica exclusiva, las especies exclusivas para las cooperativas, cosa que el PAN quitó hace algunos años. Y entonces todo eso me encantaba oír sus historias. De niño iba con él a meetings, él se compraba un traje y me compraba uno igualito a mí. Sí. Era el nieto que siempre estaba pegado a mi abuelo. Sí, sí. Entonces sí fue mucho la admiración que le tuve a mi abuelo. Entonces Fue algo que también te atrajo hacia esa carrera. Primero quería ser como mi papá, ¿no? Como todo niño, ¿no? O sea, quiero dijiste, ser... ¿quién le gana a mi papá? Mi abuelo. Sí, ¿no? Mi abuelo. Sí. Y digo, bueno, teniendo es la misma pregunta para todos acerca de lo que ha sido la decisión de la profesión. Iván, en tu profesión, ¿qué fue lo que te llevó a ilusionarte? Primero, cuando salgo de la secundaria, me meto en Cebetis, quiero estudiar, estoy en la tarde, cuando hay un refuego chilo en la tarde, electrónica, estuve 3 semestres y medio, y de ahí me salgo porque me di cuenta que no era para mí la química, ni la física, ni las matemáticas. Ok. Porque yo quería ingeniería electrónica. Ajá. Y después de ahí estudio aquí en el Cecati electricidad. Uh-huh. Y de ahí de electricidad el profe me dijo que si quería estudiar en la prepa yo necesito, y ahí terminé como técnico en mantenimiento. Uh-huh. Y ya de ahí fue cuando dije, no, pues quiero estudiar voy a estudiar psicología. Ok. ¿A razón de? Porque se me decía y sigue me siendo muy interesante, y porque una herramienta para, pues, primero ayudarme a mí y después ayudar a los demás dentro del ámbito eclesiástico. Uh-huh. O sea, tenía que ver con parte de tu profesión en Cristo también. Uh-huh. Ok. Ale, sobre en lo que te desarrollas, ¿qué es lo que te ha movido? ¿Cuál ha sido tu inspiración? Pues yo creo que todo se resume en ayudar a los demás. Uh-huh. O sea, no creo que en mi vida yo no he pensado muchas cosas en sí. O sea, no es como que idealice, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Te dejas sorprender un poquito más? Más bien, aunque suene trillado, me he dejado como que, por ejemplo, en lo que estoy ahorita desenvolviéndome, jamás en la vida me imaginé que iba a estar en esta área. Porque vaya, el que se ilusiona o el que hace tantos, es que también hacer tantos castillos en el aire no es tan bueno. Sí, de hecho, cuando Jonathan decía, yo soy muy realista, yo comparto con Jonathan, yo también soy muy realista, o sea,
no voy por la vida haciendo como que mucho, pero sí me ilusiono fácilmente, contrariado, o sea, como que, pero con cosas sencillas, vaya, o sea, ¿sabes cómo? Cosas significativas también, ajá. pero que no, vaya, ¿por qué el tema de desilusiones? ¿Y por qué lo llamamos sueños rotos? Vaya, porque todos nosotros tenemos un motor. Cuando somos solteros, cuando no tenemos un compromiso mayor, nuestros sueños son el futuro, hacia dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar. Y eso va a responder mucho a las expectativas que nuestra propia familia ha depositado en nosotros o las pisadas de quien queremos seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, quienes nos escuchan y a nosotros mismos, eso de cierta manera ha delimitado muchas de las cosas que hemos hecho y de las que no hemos hecho en nuestra vida. Decisiones que hemos tomado, decisiones que no hemos tomado. De limitarme, yo creo que las expectativas que ha tenido, por ejemplo, mi familia conmigo, son las que me han permitido interesar mi vida, porque sí soy una persona tengo problemas de autoridad, dicen por ahí, aunque me gusta mucho el orden. Sí, entonces, por ejemplo, en la secundaria preparatoria yo andaba fuera del Huacal. Entonces, por ejemplo, escuché gente como mis padres, como mis tíos, diciéndome, oye, tienes las capacidades. De hecho, mi abuelo, precisamente hablando de él, me decía, si yo supiera que fueras tonto, no te insistiera tanto. Y de hecho, muchos de mis primos se salieron de la escuela. De todos habló con él, pero yo creo que el que más le insistió que entrar a la escuela era yo. Entonces eso también a veces permite las ilusiones que tiene tu familia o los deseos buenos que tiene tu familia, muchas veces permite que entres al redil, ¿no? Van delimitando caminar. Ajá, pero tiene que ver mucho con el carácter que tengo, pues. Para otra gente es como un limitativo. Para mí no, para mí ha sido más como una guianza, Sí, la expresión es en ese sentido, que van trazando ciertas cosas que vas decidiendo. Primero quieres agradar, pero también te das cuenta que en medio de agradar también puedes lograr cosas que tú realmente sí sueñas, que tú quieres conseguir, ¿no? Inicialmente, hermano, me gustaría que nos platicaras un poquito de tus sueños. Estuviste en la milicia. Platícanos un poquito cuál fue la intención de entrar. Yo creo que como en mi familia siempre ha habido militares. Ajá. O sea, uno de ellos fue mi abuelo y algunos tíos por parte de mi mamá hubo varios que han estado en la milicia. Pero yo creo que eso fue una parte de la motivación. Yo creo que hasta cierto punto dentro de mí había como algo que siempre estuvo tendiente a eso. Ajá. Pero yo creo que fue por parte de la familia que decidí entrar, y de hecho a mí me gustaba mucho. Me salí por otras cuestiones. Ajá. Pero si hubiera podido mantenerme o permanecer ahí, pues ahí estuviera. ¿Te gusta la estructura del ejército? Sí, y en realidad no batallo mucho con la disciplina, ¿no? O sea, okay. Ya ahora pues sí, ¿no? Pero antes sí era un poco más disciplinado y era más centrado, más así. No era muy... o sea, tú entras ahí y ves el cuadro y, o sea, si eres tremendo, pues te va a ir mal, o sea, simplemente no te va a ir muy bien, ¿no? Sí. Pero si agarras la onda de cómo está el asunto, o sea, te la llevas tranquilo. Ok, entonces ya pusimos esto, ahorita voy contigo, hermano. Ya pusimos lo que es esta plataforma de lo que vamos a hablar hoy. Tal vez pienses que no tenga mucho que ver, pero quiero que tome sentido. Somos ahora lo que nuestras decisiones han dicho, lo que hemos decidido ahora lo estamos viendo reflejado. También nos basamos mucho en las aspiraciones que tenemos, en figuras de autoridad, personas importantes en nuestra vida, relevantes, que nos ayudan a tomar un rumbo. Esas son las ilusiones, son los sueños. Pero ahora yo les quiero preguntar, ¿cuántas de las personas que ustedes, con las que han tenido oportunidad de convivir dentro del ministerio, dentro de la iglesia, como alumnos, como consejeros, como pastores, como líderes, como toda la gente en su general, en la iglesia, cuántos ustedes pueden denominar personas con sueños rotos? La gran mayoría. La gran mayoría, y son personas muy frustradas en ciertos aspectos.
lamentablemente, y lo hemos hablado durante muchos programas, no nos han presentado el evangelio completo. Sí. Nos han presentado a este Cristo que cumple deseos como si fuera la lámpara de Aladino. Y por ejemplo, y por ejemplo, hablábamos de las ilusiones y yo les decía, ilusiones y deseos no es lo mismo. Los seres humanos percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, por algo Dios nos los dio, ¿no? Vista, olfato, tacto, gusto. Para disfrutarlo también. Etcétera, etcétera, ¿no? Y la ilusión es una visión distorsionada de la realidad. Sí, eso es una ilusión, algo distorsionado de la realidad. Y lo podemos ver con el ejemplo, por ejemplo, no sé, a un muchachito y yo creo que nos pasaba a todos de adolescentes, a una muchachita lo voltea y lo ve y le sonríe, pero pues porque la muchachita es amable. Es amable. Ahí pégale, hermano, porque hay muchos que se van con la pinta todavía, ¿eh? Y es amable, y decía un camarada, ¿no? Al cual quiero mucho, decía, la traigo muerta, ¿no? Sí, sí. O sea, ya su cabeza se está derritiendo por mí, sí. Una distorsión de la realidad. No, claro, él lo hacía jugando, pero ¿cuántos no lo hacen jugando? Demasiada gente. Entonces, la gente, por ejemplo, tiene expectativas. Por ejemplo, en mi profesión me pasa mucho con mis clientes. Los clientes vienen conmigo y creen que yo así les voy a arreglar su problema, ¿no? Cuando los problemas son tardados por el sistema judicial o administrativo, pues no se arreglan de un día para otro, ¿no? Sí. Pero ellos, le decía ayer a un cliente, es que ven mucho la ley y el orden, ¿no? O CSI, y creen que las cosas son así, ¿no? Uh-huh. O sea, todo lleva un procedimiento, un proceso, ¿verdad? Entonces has hablado de dos cosas bien interesantes, hermano. A quienes nos están viendo en video, pues saben que la chocamos. Y están en radio, no saben que la chocamos. ¿Por qué? Porque la ilusión, que es una imagen distorsionada de lo que verdaderamente está pasando. Entonces, si yo tengo una imagen distorsionada de lo que yo estoy proyectando que va a suceder, el esfuerzo que yo voy a hacer va a estar juntamente distorsionado. O sea, va a ser desproporcionado. ¿Al grado de qué? O que voy a hacer un esfuerzo mucho menor para conseguir. Por ejemplo, la muchacha que te sonrió. Ya piensas, no, está vuelta loca por mí. Vas a hacer un menor esfuerzo. Si verdaderamente te gusta, vas a hacer un menor esfuerzo, porque en tu mente ella es la que se está volviendo loca por ti, y eso no está pasando. O la otra, que puede ser que tienes una visión también tan distorsionada que crees que está muy enamorada de ti, pero te vuelves loco en regalos y ya le hablas y la quieres invitar y ni siquiera sabes a comer. En boda, ¿eh? Estás pensando en boda y ni siquiera sabes su nombre. O sea, lo que va es que nosotros estamos experimentando dentro de la congregación a este Dios, como lo decías, Pastor Iván, de los padrinos mágicos, de que tú llegas, ¿no? Y que te enseñan eso. Yo no sé por qué siempre te dicen eso. Tú tienes a un marido mentiroso, a una esposa mentirosa o lo que sea, y te dicen, tú pónselo las manos al Señor y vas a ver que el Señor va a hacer un milagro. Y yo no pasan sé, 10 años y no. y no fue el milagro, ¿no? O desilusión. El juego de desilusión, ¿qué pasa? Que es una visión distorsionada de lo que yo se supone estoy viendo, y el esfuerzo que yo pongo alineado a esto que quiero conseguir. Pero vaya, parte de llegar al Señor, creo que debe ser el Señor, cuando llegas a sus caminos, Él te quita la venda verdaderamente de los ojos y que te dice, mira, lo que tú estás viendo no es lo que está pasando. Y esto es que tú puedes buscar seguirme, puedes buscar tener una espiritualidad, y lo que pase con tu hijo, lo que pase con tu esposa, lo que pase con tu esposo, tiene que ver y está relacionado con su propia intimidad con Dios, ¿sí? O como lo que decía Jonathan en el segundo programa de esta temporada: Señor, ahí los pongo en tus manos, ¿no? Y como papá no cumples tu responsabilidad de llamarle la atención, de ponerle límites, decirle, esta es la hoja de tareas para esta semana, el lunes se barre, el martes se mapea. O sea, dejamos todo en las manos de Dios cuando Dios tiene que ver sobre asuntos meramente íntimos y espirituales, y te dijo, esos son tus hijos para que sean tu responsabilidad. Ahora quieres que Dios sea el que traiga el alimento, el que eduque a tus hijos, el que te prende el carro. Ahora, cuando no prende el carro, Señor, tu mano de aquí, o sea, la de mecánico también, ¿no? O sea, también. Y digo, ¿qué aspiraciones tienes? ¿Qué sueños tienes? ¿Esos sueños son verdaderamente realistas? ¿Son sueños? También preguntaría, ¿tus sueños rotos tienen que ver
con que tú has pensado que solo con pedírselo al Señor van a hacerse realidad. ¿Y dónde está la parte de tu esfuerzo? ¿Dónde está la parte de tu entrega? ¿No? Pero bueno, vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Regresando a la pregunta que le hacía a Jonathan, la misma pregunta para ti, hermana, y Iván. ¿Han visto esas caritas de estoy aquí, estoy esperando mi milagro, estoy viniendo a la iglesia, ya pasaron 5 años, no sigo viendo claro, y me cae gordo el brother que viene y da gracias porque el Señor le concedió o el Señor le permitió llegar a donde él quería, y tiene como 2 meses que llegó, ¿no? No sé si es mentira o es verdad, pero ya hasta criticas, Dios no trabaja así, ¿no? Y a veces tal vez el anhelo de la persona era más sincero y más honesto que el tuyo, era más realista, era un sueño más acorde a lo justo, ¿no? Y es que aquí viene la diferencia otra vez. ¿Era ilusión o era deseo? ¿Qué es lo que decías al inicio? Ajá, porque los deseos es donde tú te proyectas, ¿sí? ¿Es de lo que tú crees que te mereces? No, es donde tú te proyectas a través del trabajo. Yo creo que la ilusión sí tiene que ver con lo de que tú te mereces. Entonces eso es lo que ha sido más alimentado, esa ilusión Sí. de cuando te dicen, es que ustedes son juniors, ustedes son pequeños cristos y ustedes pueden hacer y deshacer, ¿no? Pues creo que como bien dice Jonathan, es la mala información y la distorsión del evangelio que tenemos, del Dios que tenemos, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor tu ilusión no va de la mano con los propósitos de Dios para tu vida. Uh-huh. Entonces, por más que tú ilusiones cierta cosa, cierta persona, si no va de la mano del propósito de Dios para tu vida, no va a llegar ni en 5, ni en 10, ni en 15 años. Y a veces se nos olvida o no nos inculcan esta parte en la que yo tengo mis deseos y puedo trabajar sobre ellos, como elegir mi carrera, o sea, cosas sobre las que tengo control. Sí. Y hay otras cosas sobre las que solamente la voluntad de Dios está en control. Uh-huh. Y a veces en la iglesia tú pídele un carro a Dios, o sea, o pídele tu casa, o pídele cosas muy que Dios lo puede hacer, claro. Todo está bajo su poder, pero hay ciertas cosas que Dios nos permite. Pero tiene que ver con más alimentar eso de la ilusión, ¿no? Sí, miren, hay algo curioso con y lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Las bases teológicas, las bases doctrinales, el entendimiento de la palabra está muy diluido, muy tergiversado. Entonces esto ha creado ilusiones en el cristiano. O sea, el ven, Dios hará tu milagro, hará llover fuego del cielo, y tu hijo oras ahorita y das 10,000 pesos, y tu hijo mañana va a dejar las drogas. Miren, he visto... Pues igual si las deja porque ya te dejaste el dinero y no te lo va a robar. Sí. Mira, sí, eso sí. Posiblemente pase por ese lado nomás. He visto con un hermano que todos conocemos, que toca muy bien la guitarra, chaparrito, güerito. Hasta ahí. Ya todos sabemos. ¿Sí? No, yo no sé. Él llegó a la iglesia alucinando, así literal, con un temor de que los demonios se lo querían llevar así. Se oró por él, se oró por liberación. En menos de una hora, y haz de cuenta, la persona más cuerda hasta ahorita. O sea, Dios puede hacer el milagro, eso que no, yo no soy una persona... Pero alineados a los propósitos de Dios, que es lo que decías. Ajá. Y siempre y cuando la persona quiera acercarse a Dios. Porque esta persona iba con el deseo de que Dios lo librara de la muerte. Y él decía, yo estoy a un paso de la muerte. Uh-huh. Entonces... vemos que Dios hace milagros, o sea, digo que no, pero porque vayas y dejas 10,000 pesos al alfolí y te rompas las rodillas orando, no quiere decir que para mañana Dios te va a contestar la oración. Sí. Tal vez te la contesta en ese ratito y te dice no. Y aguanta. Y sabes que la gente se molesta, la gente se frustra. Es donde viene la desilusión, ¿no? Porque viene la desilusión. Porque te enseñan, sí, pero te enseñan un Dios, es que Dios siempre dice que sí. Y yo a veces lo platico y digo, bueno,
Cuando alguien te pregunta, ¿me prestas tu carro? O sea, Iván, ¿me prestas tu carro? Yo le estoy preguntando algo y tengo que estar consciente de que hay 2 respuestas. De hecho, dicen por ahí que hay 3, ¿no? Con Dios, que es sí, no y espera, ¿no? Pero vaya, una, sí o no. Pero si yo estoy pidiéndole a él algo, pero con la obligación de él decirme que sí. Y si él me dice que no, me lo tomo personal, pero bueno, yo estoy preguntándole si él lo quiere hacer. Y si él no lo quiere hacer, tengo que respetarlo. ¿Por qué? Porque posiblemente él lo está haciendo porque no tengo licencia, porque no sé manejar, porque el carro no trae frenos, porque no sirve. O sea, no sé la razón por la que él lo haga. Eso pasa también en la vida del creyente. Estamos enseñados, acostumbrados, o no sé quién nos dijo, que Dios está obligado a decirte que sí, porque eres su hijo. Y creo que es cuando más Dios necesita decirte que no. ¿Sabes por qué? Porque tus papás en tu casa se la pasaron diciéndote que sí. Y gracias a estarte diciendo toda la vida que sí, llegaste en la condición en la que llegaste a la casa de Dios. ¿Sí? No sé si me están dando a entender. Sí, claro, los no de Dios son los más difíciles de aceptar, ¿no? Pero a veces son los que verdaderamente generan en el creyente el verdadero carácter de Cristo. Mira, si el Señor le dijo a Cristo, Señor, ¿y puedes pasar de mí esta copa? Y dijo el Señor, no se arma. No. O sea, le dijo a él que Eres no. mi hijo, te amo, ¿Tú pero crees no. que a ti te va a decir que sí? O sea, mira, y utilizan mucho esto. Por ejemplo, este texto que dice: Él te concederá las peticiones de tu corazón. Acércate al Señor. Ay, perdón. hasta lo hicieron, hay un canto de hecho. Ven. Sí. Pero ¿sabes qué? Se les olvida esta parte del ven. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él dice: te concederá las peticiones de tu corazón. Y antes de eso dice: confía en Jehová y haz el bien y habita en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, para que Dios cumpla un deseo de tu corazón, se tiene que alinear con su verdad. O sea, no con la Ben Shapiro es un judío que anda que es muy activo socialmente hablando en la cuestión de la ideología de género y estas cosas. Él tiene una frase y dice: mira, existe la verdad y tu opinión. Y sí, algo como tu verdad no existe. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? O sea, la verdad es aquello que se ajusta a la realidad. Sencillo. Esa es la definición que viene en el diccionario. Entonces, cuando alguien dice: es que es mi verdad, no, es la percepción que tú tienes de la realidad. Y esa percepción puede ser ilusoria, o sea, puede ser tergiversada, no puede ser real. Entonces, pasa lo mismo en la iglesia. O sea, vienen a contarte una verdad a medias. Sí. O sea, te cuentan Él concederá las peticiones de tu corazón, pero no te dicen que te deleites en Él. ¿Y cómo te deleitas en Él? Bueno, es llevar tu camino, o sea, entregarle a Dios todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Yo creo que cuando buscas agradar a Dios, al final, ya la verdad, lo que tú estás pidiendo para ti ya ni siquiera te interesa tanto. ¿Por qué? Porque tomas deleite en agradar a Dios. O sea, vaya, cuando tú le pides algo a tus papás y sabes que lo que le vas a pedir no les agrada, por el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo sé que no les va a agradar, prefiero agradarlos y que ellos estén tranquilos y no conflictuarlos, porque al final de cuentas yo sé que si ellos me dicen que no, porque es lo mejor para mí. Pero cuando tú te aferras, tus papás te pueden decir: ok, está bien, si te aferras. Pero al final de cuentas tú desde un principio sabes que ellos no tenían contentamiento en darte eso. Entonces, ¿cómo puede producir bendición algo que no hay contentamiento en ellos mismos? ¿Tú quieres decir algo, hermano? Sí, mira, ahorita que estabas mencionando esto, me viene a mi mente un músico, no voy a decir su nombre, pero hasta le puse en un comentario en Facebook y ok, le dije: ven a Baja California y no espero un no por respuesta. Porque en un concierto dijo: Señor, no queremos un no, no esperamos un no por respuesta y que no sé qué. Y también con otra persona y se murió, pues. Sí. Entonces, porque decíamos: Señor, no esperamos un no por respuesta por su sanidad. Y a los días se murió. Ni me digas eso porque ya sé quién es. Yo sé a mí me molesta mucho el caso de este hermano, porque de lo que tú dices, porque vaya, volvemos a lo mismo. Nosotros estamos considerando que tenemos un Dios a la disposición de nuestros
gustos, de nuestras aspiraciones, nuestras ideas, de lo que nosotros creemos lógico, ¿no? Se nos olvida mucho en nuestras oraciones el hágase tu voluntad. Que es ¿no? lo más importante. Sí, porque ahorita menciona Jonathan acerca de ven y deleítate en él, y Jesucristo dijo, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. La Todas las justicia cosas. de él, no nuestra justicia. Sí, O sea, exacto. Y luego cuando Dios dice, Linda palabra. cuando quieres venir en pos de mí, dice, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, Tome su cruz. tome su cruz y sígame. O sea, a todo mundo se nos olvida, y esto es realidad, el negarnos a nosotros Ahora, mismos. cuando dice tome su cruz, no es y ponga su jeta de enojado y de triste y de que lo peor que le pasó es conocer al Señor, porque muchos dicen, ay Señor, ¿por qué te conocí? No, Todo es más difícil gloria ahora. a Dios que te conocí, Señor, porque seguramente me iba a morir y estaba en camino de muerte, de soledad, de tribulación, y ha traído el Señor gozo a mi corazón, y sus caminos son un deleite para quien verdaderamente entiende cuál es el propósito por el cual el Señor te llamó. lo que mencionas es lo que Pablo dijo, que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, pero no la justicia que nosotros queremos. Sí, mi hermano. La justicia de él. Dime, estás serio. Ok, nos vamos a música porque ya llegamos a la media hora del programa. Y después de esto, pues continuamos, ¿no? Continuamos con lo demás. Nos aventamos hora y media, 2 horas, no hay ningún problema. Ya saben, siempre y cuando Claro que aquí sí. nuestra anfitriona no se quiere dormir temprano. Claro que no, aquí hay café. Ok, vamos con esta canción, Jehová es mi guerrero. 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta lloraré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danzas y panderos lloraré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danzas y panderos lloraré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré, Regresamos. Muchas gracias por habernos acompañado.
Y seguimos, Paco, seguimos. Seguimos con esta plática, hermanos. Muchas gracias por seguirnos sintonizando, por acompañarnos. Un saludo hasta Guanajuato para Laurita Moreno. Un saludo para las muchachas de Starbucks que nos están escuchando también ahorita. Por eso andas patrocinando. Sí, nos andan Claro patrocinando, que sí. mandando el día de hoy. También un saludo para toda aquella persona que se ha tomado la molestia de seguirnos estos programas y los sigue escuchando. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre las desilusiones, o mejor conocidos como los sueños rotos. 2 puntos y seguido, caritas de limón, ¿no? Caritas de limón en la casa de Dios. Y bueno, hasta la parte en la que vamos siendo corte de caja, llegamos a la conclusión de que, para quien nos va sintonizando apenas ahorita, llegamos a la conclusión que, bueno, nosotros nos desilusionamos realmente porque nos hacemos ilusiones que, como nos comentaba Jonathan, es una visión distorsionada de la realidad, de lo que verdaderamente está sucediendo. Y si tú imagínate que tú tomas una decisión o tu motor es una verdad distorsionada, pues bueno, ahora entendemos por qué esas cosas han salido tan mal. Y bueno, alinear estos sueños a la voluntad de Dios, pues sería un poquito nuestra recomendación. Pero vamos a seguir con el tema, vamos a encontrar asuntos de disgustos, asuntos llegamos también a la conclusión que muchas de las veces nosotros tenemos como que esta idea de que Dios debe cumplir nuestros deseos como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, y cuando no lo hace, simple y sencillamente pues reniegas, te enojas. Y sigo yendo a la iglesia como en tono de protesta. Yo no sé a qué vamos, si vamos enojados con el Señor, pero ahí estamos, ¿no? Estamos viendo que si el Señor no me cumplió a mí mi sueño, pues que no se lo cumpla a nadie más. Así que ahí estoy al estira y afloja. Entonces, la pregunta que hacíamos era, ¿ustedes creen que existe? Y la pregunta es para todos, que existen personas con sueños rotos en su congregación, que responden un poquito a actitudes pesimistas. Y nos quedamos con nuestro hermano Edgar, que nos comentaba un poquito al respecto de esto. Hermano, ¿te ha tocado o escuchar comentarios muy pesimistas o querer enseñar ya que Dios es un Dios de este tipo, pero no es tan bíblico lo que están enseñando? Pues más que nada, yo creo que lo que hablaban ahorita entre todos, ¿no? Es la desilusión porque esperan algo y ese algo que esperaban no se les ha cumplido, o está distorsionado de su realidad, no de la realidad verdadera. Uh-huh. Y eso hace que la gente pues se desilusione. Eso hace que la gente a veces, como decías ahorita, vaya a la iglesia, esté en la iglesia, pero en realidad como que no esté contenta. Y si alguien más no sé, esperaba algo y pareciera que a esa persona pues sí se le logró, sí, esa persona no está contenta tampoco, porque a él no se le ha logrado lo suyo y a la otra persona sí. Entonces yo creo que todo esto es parte de una conjetura que nosotros tenemos acerca de, no sé, del evangelio, de nuestra propia manera de vivir, sí, que a veces en realidad distan mucho de lo que es la realidad. Uh-huh. Hacemos como que casillos en el aire y hacemos a Dios responsable de todas las cosas que no se nos cumplen, por esta enseñanza de que ven al Señor, o hermano, acércate al Señor y el Señor te lo va a cumplir, como si hubiera una obligación del Señor de venir a componer todas las cosas que tú descompusiste, porque pareciera que esa fuera la enseñanza. Y nosotros tenemos la responsabilidad de, con la ayuda de Dios, a través del Espíritu Santo, ir componiendo, ir arreglando lo que esté en nuestras manos arreglar, y lo que no, permitir que el Señor a través del tiempo vaya ayudándonos a ajustar y arreglar de nuestra propia vida. No podemos arreglar la propia y queremos arreglar la de los demás. Imagínense qué complejo, ¿no? Hermano, y aquí les voy a dar la tercera pregunta del día de hoy. Y la tercera pregunta es: ¿consideran que esos sueños se volvieron pesadillas entonces al no conseguirlos? Se me quedan viendo así como sí, asustados. ¿Están asustados o qué tienen? No. ¿Ustedes consideran que al no conseguir estos sueños se volvieron pesadillas para algunos? Depende. Para muchos sí, ¿no? Para muchos sí. Para muchos caemos en lo mismo, ¿no? De ese Dios que te han vendido, que tiene que concederte todos tus sueños, anhelos, sí, y si no, pues estás haciendo algo mal. Esa es la otra parte, ¿no? O sea, cuando te avientan por enfrente de que tú estás haciendo algo mal.
Ujú. tú no estás pecando. estás pecando, estás en Ok. pecado. O no tienes fe, porque o no como tienes no tienes el suficiente carro fe. del año, pues Ujú. entonces no tienes Pídele a fe. Dios que aumente tu fe. Ajá. Ok, Cuando te ok. avientan eso por encima No sembraste lo suficiente en el reino. en el rey. Entonces, cuando te avientan eso y Estás en pecado. por eso. tú dices, o sea, más frustrado porque estoy haciendo algo mal. O, por ejemplo, hace poco yo, por ejemplo, ahora con todo esto del COVID y todo esto, una prima muy, muy cercana a mí que yo quería muchísimo, falleció. Y yo le oré a Dios con todo mi corazón y me desgarré delante de él, pero no era su voluntad. Entonces, hay gente que te lo avienta como, es que a lo mejor no le pediste con mucha fe. O sea, ese tipo de cosas, obviamente que traen en tu vida mucha frustración y mucha desilusión, pero muy mal infundada, ¿no? Porque aunque tú te desgarres y estés en santidad, lo posible que puedas llegar, si no es la voluntad de Dios, no es. Entonces, hay sueños que se vuelven pesadillas por esto mismo y por también cuando o sea, imagínate tener, como dice mi hermano Edgar, quieres un carro del año o estás trabajando por él y por X o Y no lo consigues y te frustras y a la parte te dicen, no, pues es que no tienes fe, o sea, sí se Porque llega sí a convertir en pesadilla. yo lo he escuchado de hermano, también, pues muchas yo no veces. sé qué estarás haciendo, qué estarás haciendo mal. ¿Qué área no le ha rendido al Señor? Claro, mira, nuestro hermano Edgar habló de una parte muy importante, sumamente muy importante, que vamos a hablar sobre el tema del matrimonio y sobre el asunto de relaciones. Y él decía y nos compartía y nos regalaba su testimonio sobre su segundo matrimonio. Yo soy del Dream Team del segundo matrimonio, igual, y estoy agradecido con Dios por la segunda oportunidad, porque en Él hay oportunidades. Pero lo que puedo decir es que incluso en las relaciones personales, en las relaciones hacia adentro de la familia, también tenemos una idea de cómo podrían suceder las cosas. ¿Por qué? Pues porque conocemos al Señor, porque tal vez la otra persona también conoce al Señor, pero eso no significa absolutamente nada. Eso no es garantía de nada. Es que porque también se nos olvida algo, o sea, puede conocer de él, pero a lo mejor no lo conoce. Pero ¿sabes qué? Como el Señor es el único que conoce eso, tú sí te vas con la finta, o sea, tú ves manitas levantadas, sí, y lagrimita en el ojo, y tú dices, ya se repitió. Sí, y tú dices, Cada domingo en el altar. Sí, ama al Señor, va a la iglesia, o sea, y cuando tú dices, bueno, si ama al Señor, pues también puede funcionar, ¿no? O tú dices, Señor, te pongo en tus manos esta relación, llámese matrimonio, llámese un noviazgo, llámale como quieras, ¿no? Y tienes esta idea, como lo decíamos al inicio, tienes esta idea has idealizado ciertas cosas como la familia, el matrimonio, y llegado a la aterrizada de que, espérate, pues son dos personas y tú tienes una idea de lo que esperas en mí, pero esta persona también tiene otra idea y las ideas no están en el mismo sentir. Y si eso no está en el mismo sentir, cada quien agarra uno para el norte y otro para el sur. Y se vuelve pesadilla. Y se vuelve una pesadilla. Entonces, lo que decías tú, que era la realización, que puedes tú también estar viviendo esto, que persona que me escuchas, el matrimonio, que era para ti como el sueño de las princesas, ¿no? De y fueron felices para siempre. Y te das cuenta que pues no te casaste con Cenicienta, te casaste con la bruja, ¿no? O tú no te casaste o te casas con el príncipe, te casas con el ogro. O sea, no sabes exactamente qué hiciste hasta que estás ahí. Y bueno, hermanos, aquí lo importante es que tú tengas la capacidad de decir, esas son las decisiones que yo tomo, pensando o idealizando situaciones en las que no estoy viendo las cosas como son. Y esto pasa en los sueños y pasa también en las relaciones, y más en las relaciones amorosas, que es donde más tendemos a idealizar a las personas o a las situaciones, ¿no? Tal vez tú estás viendo que llegó en un carruaje, ¿no? Y llegó en el micro por ti, y tú en tu mente es un carruaje y es un micro, ¿no? Y imagínate, si en eso te confundes, no quiero pensar en el matrimonio. Entonces, vamos a hablar de ese tema, no es el día de hoy, pero vaya, también en ese tipo de situaciones, en las amistades, en el trabajo, en cosas que puedes tú aspirar a algo más, y puedas estar viendo las cosas de una manera diferente, y no lo consigues no porque no sea propósito o deseo de Dios tampoco, sino estás totalmente chueco, o sea, no está encaminada tu oración y no está... no es realista lo que estás pidiendo. Es como el que quiere un helicóptero y no tiene para gasolina, o sea,
no tiene sentido y el Señor si te concede eso, te va a dar un problema más que una solución, pues. Y mucha gente dice, no, es que yo quiero el carro el año así, pero no tienes para la tenencia. O sea, sinceramente no tienes para la tenencia. Es más, no tienes cochera. Es más, lo dejas afuera de tu casa y no amanece con llantas. Y se nos lomitan. ¿Sí es o sea, lo que digo es, ¿cuántos nosotros también somos lo suficientemente maduros para decir, Padre, perdóname porque lo que te he estado pidiendo ni siquiera tiene casa? Ahorita que estaban hablando de las desilusiones y todo eso. Ajá. Me acordé de una referencia bíblica. Sí. Es de cuando David comete su error con Betsabé. Y dice que él se metió a su cuarto, que hablaba la hermana Alejandra acerca de que dice que ella se desgarró orando. Sí. Y después no se le cumplió el asunto, ¿no? Él también dice la escritura que él, pues para que no muriera el bebé, él dice que él se puso a ayunar, lloró, y dice que pues duró mucho tiempo ahí. Y que al final de cuentas, pues, el fruto de esa relación, pues, se perdió. Pero dice que él, pues, se levantó, se bañó y se fue a comer normal. Pero, a donde quiero llegar con esto es lo que decíamos ahorita acerca de lo que se nos ha vendido a nosotros, ¿no? De que, no, es que venimos de un mundo donde todo se hace rápido, todo es fácil, todo es normal. Entonces queremos venir a la iglesia y queremos implementar lo mismo, queremos que ese Dios haga las cosas más rápido de lo que venimos acostumbrados en el mundo. Y si algo no se nos cumple, entonces eso no está bien o está distorsionado. Cuando la misma palabra nos hace ver que el rey David, o sea, puso de su parte, hizo lo que tenía que hacer, pero aún cuando no se le cumplió lo que se le tenía que cumplir, él se levantó y de todas maneras pues dio gracias. No, y compone uno de los salmos más bonitos de toda la Biblia, que es el Salmo 51. ¿Han escuchado, perdóname hermano, han escuchado, han visto en Facebook donde está algo muy real, está muy ridículo, pero sí es real, donde dice, ¿cómo puede ser posible que tú le pidas a Dios que bendiga tu relación cuando le acabas de robar el marido a otra mujer? O sea, lo que decía nuestro hermano es muy real. Nosotros estamos tomando decisiones por nuestro mismo idealismo. O sea, esta idea de lo que yo tengo, de lo que yo me merezco y de lo que porque yo soy un hijo de Dios. Y yo ya, como dijo una vez una hermana, no llega un hermano ahí de la iglesia y me dice, el Señor me mostró que usted va a ser mi esposa, viejo, feo, horrible, dice. O sea, ¿cuál Señor te va a haber mostrado? O sea, lo que digo es, muchas veces lo que yo creo que está pasando en mi realidad y en mi cabecita es muy distinto a lo que está sucediendo. Y utilizo algunos versículos de la Biblia, algunas de las enseñanzas que vienen en la Biblia y me apropio de ellas, pero no para confrontar mi vida sobre mi pecado, sino para intentar sostener más mi pecado. O sea, lo que digo es, nosotros queremos llevar una vida torcida, llegar a la casa del Señor y que el Señor bendiga todo el camino torcido y que te lo arregle. O sea, David quería que al final de cuentas el Señor lo perdonara y permitiera que la vida del bebé saliera adelante, pero él no estaba arrepentido de estar con Betsabé. O sea, él quería seguir adelante con ella después de todo lo que había sucedido. Y nos critica sobre un personaje bíblico, sino si él, siendo un personaje bíblico muy importante, muy preponderante en la vida de los creyentes, porque habla de valentía, de aquel que es como el corazón del Señor, cometió el error de él querer hacer que Dios entrara en sus planes y no él entrar en los planes de Dios. ¿Cuánto más nosotros querer meter al Señor en nuestros planes para que nos enderece todo el cigüeñal del carro cuando estamos más torcidos? Pues. Sí, pero hay una diferencia entre David y nosotros. No más que te ocupaba... La diferencia es que David la cachó en el aire. Es más, la historia... Por eso se levanta, por eso ¿sabes qué? Mira, yo a lo mejor no le hago de tos y sigo, pero yo te digo, hermano, tú sigues orando por ese hombre que ni es tuyo. Para empezar, hermanita, tú que me estás escuchando, estás orando por ese hombre que no es el tuyo, hombre. O tú, hermano, estás orando por la hermana que no es la tuya. Yo sobre eso. Miren lo que dice el rey David en el Salmo 51. Que a veces ni cristiano es. Dice, no, es lo peor, filistear. Dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, la diferencia entre el rey David y nosotros es esta. Él reconoció que la había regado. Sí. Y de hecho, si tú lees el Salmo 51, dice, castígame tú. No mis enemigos, sí. De hecho le pregunta, ¿qué quieres que te castigue? Ajá. Tú, Señor, que puedes tener misericordia de mí, no mis enemigos. Exacto, entonces esa es la diferencia muchas veces entre el rey David y nosotros. Pero vaya, ¿cuántos no ha sido el caso? Yo sí conozco casos
donde yo solo por levantar tu voz al Señor, si quieres que te componga todo lo que has hecho mal. O sea, no sé, yo sé que suena ridículo, pero vaya, te acabas de robar algo y lo traes a la iglesia y quieres bendecir con eso que ni es tuyo tampoco. O sea, tienes actitudes de ese tipo y quieres que Dios apruebe ese tipo de situaciones que dices tú, en mi idea, en mi ilusión, creo que son correctas, pero no son correctas. Ahorita que nuestro hermano Jonathan hablaba de rey David, Sí. y de la diferencia que hay entre, muy distante entre, Sí, él y sí, nosotros, sí. ¿no? Perdóname, hermano, se ocupaba a alguien. Pero hay por decir, el en la rey David escritura no. está esa referencia del rey David y el rey Saúl. Entonces, el rey David, sí cierto, dice se arrepintió. La diferencia entre ellos dos es por decir, el rey Saúl le dijo a Samuel, cuando fue descubierto y fue desechado por lo que hizo, que no debía haber hecho, le dice, el rey Saúl le dice a Samuel, permíteme o acompáñame, dice, para ir a dar gracias, para que tú me acompañes y demos gracias, como para que nadie se entere. O sea, Tú solo, le digo. lo mandó él solo, ¿verdad? Solo, sí. Pero Tú, la loco. diferencia entre Saúl que no- y David, que porque no se uno fue arrepintió. desechado y otro no, es porque, entonces David no le importó que fuera confrontado, no le importó que a lo mejor el pueblo supiera. Él lo que le interesaba era su relación con Dios, que su relación con Dios estuviera correcta, Entonces, diferencia a lo Y de a lo hecho no Saúl. solo lo castiga con la muerte del niño. No, de ahí no O volvió sea, a sentir su presencia de la misma intensidad de ahí. va mucho más allá, pero por eso la Biblia dice que él es el único hombre que ha estado conforme a su corazón, ¿no? Porque al rey David no le importó perder inclusive sus reinos por algún tiempo a manos de su hijo, porque él sabía que Dios se lo iba a regresar. Entonces, O sea, aquí la vamos a decir como el encuentro interesante en el tema es que cuando estas ilusiones no son apegadas a lo que el Señor quiere para nosotros, que estemos abiertos a aceptar la corrección. Él no es la corrección. O sea, el que tú creas que los sueños que tenías se volvieron en pesadillas es el momento en el que tú tienes que voltear al cielo y decirle, Señor, gracias porque me acabas de hacer ver que me estaba torciendo, o sea, que mis anhelos y mis me has deseos, quitado un lastre. sí, que me quitaste una cosa que me estaba amargando la vida y que ahora quiero entender cuál es tu perfecta y bendita voluntad. Cuando tú te alineas de esa manera, ese acto pequeño que para Dios es pequeño tal vez, pero para ti es muy grande de humildad, de decir, vaya, Señor, ahora sí que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que es cuando las cosas van a empezar a pasar. Pero no creas que lo que tú estabas pensando. La van a empezar a suceder las cosas que van a permitir que te alinees tú aún más al propósito de Dios. Por otro lado, tendríamos que ir más atrás al libro de Génesis, donde está la historia que todo el mundo lo conocemos desde Parvulitos, ¿no? José el soñador. Pero no porque tuviera sueños e ilusiones, sino por los sueños que tuvo con sus hermanos, las estrellas, los manojos, que incluso hasta sus hermanos dijeron, no, este se cree porque tuvo este sueño, tuvo esa visión, que incluso hasta lo vendieron, o sea, él ni siquiera sabía la interpretación de ese sueño que tuvo, lo venden, es llevado a Egipto, pero aún a pesar de él estar allá en Egipto, él no se tira a la milonga. Él no se tira al como muchos La tristeza. Ajá, no se tira como muchos que tienen esos sueños frustrados o esas pesadillas, sino que todavía cuando trabaja con el rey ahí, una de las cosas que llegó a hacer José para llegar a ser el segundo del rey, no solamente fue el que se haya portado bien o el que haya interpretado unos sueños o interpretado en donde le dijo, acuérdate de mí cuando estés con él, sino que se dice en la historia que cuando uno llegaba ante el rey tenía que subir escalones, y en esos escalones estaban escritos cada uno de los idiomas que sabía el rey, y el rey tenía que hacer una pregunta acerca de esos escalones y la persona tenía que responder. Y cuando llega José ante el faraón, José le habla en su idioma. Y el faraón así dice, ¿no? No está en la Biblia, pero está en la historia, que le dice, ¿sabes qué? Háblame en egipcio o no, porque ese idioma no lo conozco. O sea, aparte de eso, o sea, quien se tiró así como a ya no aprender más fue el faraón. Y José no, porque todavía sabía cómo trabajar
el asunto del reino y muchas, o sea, en el lugar de egipcio. Y hay personas que se quedan ahí frustrados en su sueño. No se esfuerzan. Eso es lo que quieres llegar. Imagínate O sea, que... Sí, imagínate... O sea, tal vez lo que dice mi hermano es no vio en plenitud el sueño en el momento, pero no permitió que eso le quitara las ganas de seguir creciendo, sí, y cultivándose, porque fíjate, y buscándose. Al final llegan sus hermanos y todavía les dice, porque para preservación de vida me puso aquí el Señor. Sí. O sea, hasta ese momento supo todo, o sea, Entendió todo. Ahora, también hay que ver que cuando está ante Faraón dice Jehová, o sea, le da la gloria a Dios, o sea, Jehová es quien da la interpretación. Hermanos, ¿han del sueño. escuchado esta frase de que lo más lindo de llegar a la meta no es llegar a la meta, sino el trayecto? El trayecto es lo más lindo porque se vuelve lo más representativo, porque te permite entender qué cosas tuvieron que suceder para llegar a ese lugar. Como lo dice Iván, yo creo que lo de mayor valía para José fue nunca olvidar lo que le pasó en cada una de las situaciones, incluso con Potifar. ¿Sí era? Potifar, Sí, ajá. José Potifar. Lo que le pasa cuando estuvo en el botellón, ¿no? Lo que tuvo que hacer, pero qué chistoso que nunca se enfocó, porque no era lo importante el sueño, sino yo creo que para él lo importante era el propósito de poder tener esos sueños. El asunto con el tener una ilusión, ya viéndolo en el Señor, o tener un anhelo en el corazón de poder hacer alguien o hacer algo dentro o fuera de la iglesia, es que puedas disfrutar el proceso que estás viviendo y ese proceso, Dios sea parte del proceso. ¿Me explico? Claro. O sea, es muy lindo decir, le doy gracias a Dios que me permitió terminar esta carrera y gloria a Dios, y sí. Y lo que decía Iván hace unos años, hace como 5 años, 6 años, decía, sí, y ya terminaste la carrera, y cómo puedes pensar que eso que tú estudiaste no le puede servir al Señor. Al contrario, tú lo que estudiaste es para servir en el reino. Esa habilidad que tú has desarrollado en la universidad le puede ayudar al reino, a la iglesia, a la iglesia local, al cuerpo de Cristo, que se fortalezca. Pero vaya, sin dejar de lado que en medio del proceso fue el Señor quien te sostuvo. Y sin dejar de reconocer, porque estos hombres de los que hemos hablado, su grandeza es que en medio de la tribulación siempre supieron para dónde voltear. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza verdaderamente? ¿En la motivación que nos da el conseguir algo, o en aquel que pone los sueños dentro de nosotros, que es el Señor, ¿no? Pero si nosotros tenemos bien puesto eso en nuestra mente, porque vaya, cuando nosotros tenemos esos sueños en nuestra mente, pasa que un día es un sueño y otro día es otro. Pero cuando Dios pone los sueños permanecen, los sueños se vuelven metas reales. ¿A través de qué? Del mismo don que Dios te ha depositado a ti. ¿Me explico? La gente quiere entender su llamado, pero quiere entender su llamado a través de los dones que pone en otra persona. Jamás va a suceder. Tienes que entender tu llamado considerando los dones que Dios depositó en ti, sin compararte. Al contrario, tener claro que ese sueño se va a hacer realidad, pero con las herramientas que el Señor ya te está dando a ti. Entonces, vaya, a veces yo creo que responde mucho a las situaciones que pasan en la congregación, donde las personas pueden sentirse como atoradas, como estancadas, como es más, ni estancadas, retrocediendo ya, o sea, sienten que se están quedando muy atrás, y tiene que ver con un simple hecho de la humildad, de decir, Padre, pues yo tenía una aspiración bien loca, quería hacer esto y esto y esto, pero era yo creo que va más allá todavía. Más allá de eso. Sí, yo creo que va en esto. No hemos reconocido que el Señor es soberano. Sí, no hemos reconocido que Dios es rey, que Dios es el único que puede decretar, mi hermano, y el diablo no, porque Dios le dio ese poder de tener decretos en tu contra. Pero no hemos reconocido, y parte de esta ola de yo decreto viene a causa de eso, que no hemos entendido. Pues decretan en su reino pequeño, en su mente. Sí. Es a causa de que no hemos entendido que Dios es soberano. Una vez a mí me dice un tío, igual que a mi tío, me dice un tío, mira, Jonathan, me dice, sé que tú eres cristiano, y quiso jugarla ahí, ¿no? Un poco a la burla.
Pero yo, ecuánime, dije, ecuánime. Y me dice, fuimos a ellos son muy católicos, pero son católicos carismáticos. Fuimos a una misa... Para que se entienda, los que escuchan a José Robert y a Marcos Witt, ¿no? Ajá. Fuimos a una misa de sanación, dice. Y tu tía se sanó, pero yo no. ¿Por qué? Sencillo, tío. Porque a Dios le dio la gana. O sea, porque a Dios le dio la gana. A Dios le place. Sí, y a mí me dicen, usa palabras más bonitas. Pero a veces la gente tiene que entender esto. Dios hace lo que a Él se le da la gana. Y Él es soberano. Porque Él es soberano. O sea que nosotros podemos hacer lo que queremos, pero no el Señor. O sea, es que a ese grado hemos llegado. Yo hago lo que quiero, pero el Señor tiene que venir a arreglarlo. O sea, tiene que hacer lo que yo quiero. El plomero le dicen en la electricidad. O sea, el Señor tiene que venir a arreglar todo lo que tú destruiste. Y fíjense, lo más peligroso, lo más triste, o como lo quieras ver, es que muchos hemos tenido la oportunidad de tener contacto con el Señor jóvenes. Y aún así hemos hecho lo que se nos ha pegado la gana. Entonces, ¿quieres entender por qué las cosas no suceden y Dios no le ha placido que ciertas cosas pasen en tu vida? Pregúntate cuáles de las cosas que he hecho le han placido al Señor. Y si la gran mayoría no le ha placido, entonces eso responde por qué no le ha placido que llegues a donde quieres llegar. Y es que tenemos que entender que quien más interesado está en que mejor nos vaya, pues es Dios, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, es el creador. Voy a dar una ilustración. Había una persona que estaba arreglando un auto. A lo mejor ustedes ya lo saben, ¿no? Pero esta persona que lo estaba arreglando estaba batallando con un tornillo que no podía poner. Y le daba en el sentido que no era, pues. Y pasó alguien por ahí y le dice, ¿sabes por qué estás batallando con ese tornillo? Porque ese tornillo que tú estás queriendo poner ahí, en realidad no aprieta hacia la derecha, sino aprieta hacia la izquierda. Dice, y él se quedó pensando, la persona, y le hizo el intento y le apretó. Ajá, lo apretó. Entonces, dice esta ilustración que quien pasó por ahí era Henry Ford. El auto que estaba ahí era un Ford. Entonces, a lo que quiero decir yo es que el creador sabe cómo embona cada pieza y sabe qué es, o sea, cómo está constituido todo ese mecanismo. Entonces, así como ese Henry Ford conocía su auto de pieza a cabeza, así Dios conoce su creación de pieza a cabeza, y como Él conoce su creación de pieza a cabeza, Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso no entra dentro de nuestras ilusiones. O sea, sí. O sea, lo que él decide para nosotros siempre va a ser lo mejor, aunque sea distorsionado de nuestra realidad. ¿Saben cuál ha sido? Creo que uno de los grandes problemas es que todos los predicadores o todos los que salen ahí en YouTube y toda esa bola de locos te quiere vender la receta del éxito en el Señor. Y el ejemplo que da mi hermano me da respuesta a eso. Cada uno de nosotros está constituido de una manera tan especial, pero tan individual, que solo el Señor sabe qué cosas y en qué momentos y en qué situaciones y en qué sentido pueden funcionar las cosas mejor para cada uno de nosotros. Y lo que pasa es que uno quiere decirte, no, es que tú lo que tienes que hacer es irte al cerro y agarrarte a gritos. Que bueno, tal vez eso te ha funcionado a ti porque tiene que ver con una necesidad que tú estás supliendo. O sea, tú necesitabas estar en un lugar solo, en un lugar donde te podías concentrar, pero en mi necesidad espiritual radica en otra área. No sé si me estoy dando a entender. O sea, yo quiero que la persona llegue, tal vez tu pastor puede llegar contigo y te puede decir, es que Dios te va a usar grandemente y lo que tú tienes que hacer a veces es esto y esto, pero eso no tiene nada que ver contigo, no es parte de tu personalidad, no eres tú mismo. Entonces cada uno de nosotros tiene una esencia distinta y la tienes que encontrar en el Señor. Como les decía, cada quien tiene que encontrar la parte de su llamado que responde al don que tiene. Pero no solo tiene que ver, por decir, con lo que decías tú ahorita de buscar una receta que alguien más te dé, sino también tiene que ver con personas dentro de la iglesia que están buscando esa receta, por eso siguen a este tipo de personas. Pero el asunto es de que nosotros hemos llegado a tomar el lugar preponderante de Dios y decirle a la gente cómo vivir y qué hacer para lograr el éxito, para lograr las metas. Y eso nadie lo puede decir. O sea, hay una estrategia muy clara en la Biblia: palabra,
oración y ayuno. Todo lo demás son cosas que nosotros buscamos fondearnos más para buscar más del Señor en ciertas áreas de nuestra vida. Pero para mí siguen siendo esas tres las más esenciales, donde puedes encontrar respuesta a las cosas que llegan a tu mente o a tu corazón y que te tienen dando vueltas. Y también tienen que ver con el sentido, porque por decir, mucha gente te fondea porque quiere ser como tal, o quiere ser como, o quiere que cree que haciendo eso va a funcionar como mi hermana o mi hermano. Y también esa es una distorsión de la Claro realidad. que sí. Que era mucho lo que decía Jonathan. Sí, uno se le limitan ciertas decisiones porque sigues las pisadas de alguien, pero llega un momento en el que, como el transportador que sale de la tierra, va soltando peso para llegar a su lugar. Cada uno de nosotros tiene que empezar a soltar ciertas cosas de nuestra vida, ciertas cargas, hasta la carga de lo que la gente espera de ti. Y que tú dices, sí, la gente quiere que yo sea, no sé, un gran predicador, pero yo, mi ministerio es otro, o sea, yo voy hacia otra cosa. Y también soltar eso y decir, bueno, yo quiero dejarme sorprender por lo que Dios tiene preparado para mí, no lo que yo creo que yo debería hacer. Porque a veces tenemos expectativas que no están alineadas ni siquiera con nuestro carácter, con nuestra personalidad. Solo lo hacemos por cumplir el anhelo de alguien más, pero no es el anhelo propio. Hay mucha gente aferrada a veces a algo porque ya lo ha trabajado, ya lo ha hecho y porque pues le va bien de alguna manera, pero eso no quiere decir que exactamente ese es el propósito o todo el propósito para el cual Dios lo llamó. Era solo un escalón o parte del trayecto. Pero a veces por no querer soltar eso no pueden ver lo que en realidad Dios tiene, que es Exacto. A lo mejor algo mucho más grande. ¿Quieres decir algo, hermano? Dale. Que ya se me olvidó. Cierto. Que ahí radica el asunto, ¿no? Del tema, la desilusión. ¿Por qué nos desilusionamos tanto? Porque nos metemos, como todo lo que están diciendo ahorita, de metas personales o lo que mi familia espera de mí, sí, o lo que la sociedad espera de mí, lo que todo, menos lo que Dios espera de mí, lo menos lo que Dios espera de mi vida. Porque hace rato, cuando iniciamos el programa, te decía yo, en un punto en mi vida yo dejé de hacerme ilusiones, por así decirlo, o metas, porque entendí que así menos me iba a desilusionar, porque a veces, la mayoría de las veces cuando yo tomé decisiones no iban conforme a lo que Dios quería para mi vida, ni iban pegado ni alineado a lo que Dios quería para mi vida. Sí. Entonces, cuando entendí ese detallito de que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mi vida y sus propósitos, entonces te dejas de desilusionar, porque ya vives más en la realidad de lo que Dios espera de ti, y no haces castillos en el aire creyendo que vas a ser un gran predicador o y si es la voluntad de Dios, qué bueno, y si no, te va a llevar a otra área. Es que también el gran predicador pues puede ser en muchas direcciones, o sea, sí, claro. Yo creo que el que le habla del plan de salvación a uno y a 1000 tiene una importancia muy grande, o sea, la diferencia es que tiene un alcance distinto y tiene que ver con muchísimas cosas, pero la acción en teoría puede ser la misma. Y eso respondió mucho a la pregunta que seguía. Pero sé que solo no podía yo
nosotros por qué somos o por qué considera que somos, y lo veo más, no sé si en la iglesia será porque es con lo que más me relaciono, pero por qué en la iglesia somos tan susceptibles a desilusionarnos de todo. O sea, no sé, el hermano le pasó algo, falló, y eso no es como que, no, deja tú el chisme que se pueda hacer, es una lloradera, y digo, al final de cuentas, él está viviendo el proceso, él es el que está en la prueba, el que tal vez no tuvo la fe suficiente. Pon el nombre que tú quieras, pero ¿por qué nos afecta tanto? Si la Biblia dice que no pongamos la vista en la gente, pues. Volvemos Pues a lo mismo. ese sería el Idealizamos. problema, el poner la vista en algo que no es lo correcto. Sí, idealizamos Y, por a las decir- personas. Puedo decir un versículo, dice Hebreos 12:2, lo dice claramente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, Ese es el porque no hemos puesto los ojos en realidad en Jesús. Si hubiéramos puesto la mirada en Cristo y en las cosas de arriba, como dice la Escritura, no tendríamos que andarnos haciendo ilusiones con cosas que no van a pasar o que no suceden, sino realmente estuviéramos más centrados y más enfocados en lo que dice la Escritura y que sí pasa. Esto que dice mi hermano me da a mí entender esto. Ese es el efecto y digamos que ese es el producto de nosotros tener un papel tan protagonista en la casa del Señor cuando no es nuestra posición. O sea, los ojos es en el Señor. Si tú empiezas a decirle a la gente qué hacer, cómo hacerle, darles tus recetas mágicas para ser el aquel que México esperaba, pones demasiada la vista de la gente en ti. Porque la gente está buscando eso, yo no sé, pero si lo sigo tal vez él me pueda ayudar. Pero si nosotros descuidamos lo esencial, que es poner la vista en el Señor, que Él es el autor y consumador de la fe, pero ¿en qué sentido? En el sacrificio. Yo dudo mucho que alguien haría eso siquiera por uno de su familia, menos por otro que no es de su familia ni de Que su ni sangre, conoce. que ni conoce más que Cristo. Entonces, por eso la idea, hermanito, que me escuchas, es que si tú pones la vista en el Señor y no en nadie de los que está predicando, como dice el Señor, tú haz lo que ellos dicen, no haz lo que ellos hagan. O sea, y ahí también, y ahorita te puedo decir, y lo que dicen, fíltralo también, por favor, ¿no? Pero digo, ese es el gran precio, hermano, que tú y yo vamos a pagar si estamos tomando un papel protagónico donde no nos pertenece. Donde nosotros estamos tomando un papel del protagonista en la casa del Señor, cuando el protagonista no es ninguno de los que estamos ahí. Nadie, incluso el líder. Nadie no es el protagonista. Todos somos una gran familia. Todos estamos para aprender. Todos necesitamos al mismo Dios. Y todos necesitamos estar concentrados en lo verdaderamente importante, que es el perdido. Sí. Y estamos para guiarlos, pero a Cristo. Claro. No guiarlos hacia ninguna otra dirección, sino hacia la enseñanza de Cristo. Pero Viene a mi memoria, hubo un tiempo cuando más joven, que había muchas personas que llegaban a la iglesia en confras y demás, y decían, es que Dios te tiene para algo grande, y se ilusionaban las personas jóvenes, y a veces yo me acercaba así, bien así, nomás para arrimarles y les decía, oye, pero ¿cómo no? Sí, bien emocionados, es que el Señor me tiene para algo grande. Y le digo, bueno, que no te das cuenta que ya eres parte de algo grande, que es la familia del Señor. No, pero es que al momento de ser parte del cuerpo de Cristo, ya formas parte de algo mucho mayor. esperando un milagro que ya sucedió. O por ejemplo, ¿No les parece que estamos esperando un milagro que ya sucedió? O sea, en el momento en que el Señor nos perdonó y nos escribió en el libro de la vida, no veo otro milagro más enorme que ese, pues. Por ejemplo, un día me habló una persona y me dijo, yo necesito platicar contigo porque el Señor me dio una palabra que las naciones y que no sé qué. Y le dije, bueno, muy bien. Le dije, en ese entonces Gaby, si nos está escuchando Gaby, se va a acordar porque fue conmigo para intervenir ahí en esa ocasión con esta persona. La agarró mientras le pegabas tú. Sí. Entonces me decía, es que el Señor me habló que yo la India. Ok, le digo, pero primero te voy a decir sobre las naciones, le dije. ¿Por qué crees que Lucifer le dijo a Jesús, si tú te hincas ante mí, los reinos de la tierra te daré? No, pues es que pues le está hablando de las naciones. No, las naciones son las etnias y los reinos son los países. El Señor no te va a mandar a ningún otro país, porque en tu país, en tu ciudad, hay muchas etnias, hay muchas pequeñas naciones. Y entonces le decía yo, bueno, dime tan siquiera el idioma principal de ese país que me estás mencionando. ¿Y cuál es el valor de su moneda ahorita en la actualidad? No, pues
No supo Es que apenas responder. voy empezando, te dijo, hermano. Sí, Yo quieren ir a las naciones y no saben hablar inglés. no, sería- hermano, no tienen pasaporte. Sí. ¿Sí me explico? Sí, O sea, no tienen pasaporte y no saben qué avión se toma para llegar, ¿no? Ahí viene otra pregunta para poder darle agilidad porque está intenso, pero digo, habrá quien se quiere ir a dormir. No es nuestro caso, pero sabemos que hay gente que se levanta súper temprano. Bueno, voy a obviar dos de las siguientes preguntas, pero las voy a mencionar. ¿Es malo tener expectativas de las personas? Bueno, ya vimos que no es bueno porque también hasta le impones una carga que la Mira, persona pues... hay algo que dice el Señor. Ajá. Maldito el hombre que confía en el hombre sabiendo que le puede fallar. Hermano, una menos fuerte de esas. Es que hermano siempre tira las más duras. No, es que está- Bueno, ahí te va. Es la adecuada. Ahí les va, es para todos. La desilusión evita que sigamos intentándolo. En algunos casos creen que sea así. Fíjate que en mi caso no. En el mío tampoco. En mi ¿Te caso no. aferras un poco más? Por ejemplo, cuando yo era algo desubicado. Aparte vivo en una zona donde la droga se ha movido durante muchos años. Sí. Así por aquí pasa, ¿no? Y aparte, pues, mi mamá me pegaba mis buenos cintarazos. Mucha gente dijo de mí, no, es que él va a ser un drogadicto, él va a ser un rebelde. Yo tenía 14 años. Entonces lo escuché. Sí. Y gente muy querida, gente muy allegada. Lo escuché y dije, me desilusionó su comentario, pero también como siempre he sido Contreras, dije, ahora les voy a demostrar. Voy a ser No abogado. es mi pariente, es mi hermano. Soy Contreras. O sea, ahora les voy a demostrar que no es lo que ellos Hermano, dicen. ¿les ha tocado ver casos como el que platica Jonathan y mucho en la familia que tiene que ver con que como sus hijos no se lograron, pues que no se logre ninguno? No, la cosa aquí es que, por ejemplo, pues mi hermana Ale, que no la vio, dijo que sí. Ajá, Perdón, somos yo- de la edad y pues no se logra, o sea, no son personas de mal, son personas No. que les ha ido bien, Pero vaya, tienen negocios, dice, etcétera. que tal vez pintaba más lindo, aquí al que yo estoy coachando, que es mi hijo, no la tramó, pues que anda en un barrio donde es más peligroso y donde de 9, 11 son Es drogadictos. más, mira, Son drogadictos. Sí, ¿no? mira, porque fíjate. son de otra Sí, colonia. sí, me explico, o sea. y luego fíjate, o sea, hay una persona entre nosotros que te puede decir, no, ese pintaba para... Sí. Pintaba para algo más. Todos aquí. Digo, porque ella estuvo cuando estábamos en la secundaria, Sí, pues sí, y sí. ella... Sí, de hecho O sea- yo me sorprendí cuando supe que Iván era pastor. Cuando levantaba las manos y todo el... No, eso qué, o sea, eso lo hacía cuando estábamos en la secundaria de todos modos, pero cuando yo supe que era pastor y que estaba sirviendo en el ministerio, Ajá. yo dije, ¿el Iván? ¿En serio? O sea, Sí. Lo Entonces- esperabas más de lo ver, ¿no? sí, de Entonces, hecho. es malo tener expectativas de las De hecho, personas. tenía puesta mi expectativa en el OED. No, si me no, está escuchando. no es malo, creo que, como dice Jonathan, depositar la confianza. Y yo tenía aquí algo que pasaba en la semana y miraba un programa donde una muchacha tenía unos millones de dólares en un cheque. Y yo decía, pues ya es millonaria. Y me decía Michelle, no es millonaria. ¿Por qué no? Porque ella no ha depositado el dinero en el banco. No sé si me estoy dando a entender. O sea, seguía haciendo un papel que decía 6, 8 millones de dólares, no recuerdo. Pero no era real hasta depositarlo en el banco. Y cuando lo depositas en el banco, ¡pum!, se ve reflejado el dinero real hasta que es depositado. Yo quiero que usted, quien me escuche y los que estamos aquí en la mesa, no olvidemos que nuestra fe puede ser muy real para nosotros. Pero si nuestra fe no está depositada en el Señor, no es real. Si yo deposito mi fe en lo que va a pasar en la quincena, o en Jonathan, que él me puede decir, no, yo te voy a presentar a tal persona y vas a predicar y vas a ir allá, o mi hermano Iván. O sea, cuando nosotros, no es malo que podamos tener confianza en nuestros hermanos en Cristo, porque somos como una gran familia, pero eso es muy distinto a depositar nuestra fe. Entonces la enseñanza para mí con esa historia es, hermano, tú puedes tener mucha fe, tú puedes creer en Dios incluso, pero si tú no depositas la fe en Dios, ¿qué significa? Que es decirle, Señor, aquí está, lo suelto. Estos son sueños, son anhelos, son deseos, pero los suelto para que tú decidas y tú me digas si es por aquí o no es por aquí.
Y eso nos ayuda mucho a no desilusionarnos, ¿no? O sea, a no tener expectativas que a lo mejor no se van a cumplir. Claro, porque dices tú, tal persona me lo va a solucionar. Claro, pues, mira, es más fácil ir al Señor y depositar tu fe en Él y que Él, a través de mi hermano Jonathan, que Él sea un canal de bendición, a que yo vaya primero con Él y que tal vez Él no tenga la forma de ayudarme. ¿Por qué? Porque el Señor quería bendecirme por otra forma, o el Señor quería decir simplemente espérate, no hagas nada. No sé si me estoy dando a entender. No digo que no te acerques a tus hermanos en Cristo. Lo que te digo es que Él va a utilizar a tus hermanos en Cristo como un canal de bendición, pero no como el canal por el cual tú siempre puedas tener la carga ahí. La carga, dice el Señor, traigan los que están cargados y cansados, pero tráiganselas a Él. Ni siquiera incluso al pastor o al líder o al consejero. Es con el Señor el asunto. Y Él va a utilizar el canal que a Él le plazca. Incluso, hermano, personas que ni conocen del Señor, incluso personas así, o un programa de televisión, lo que tú quieras. Mejor sería la Biblia y ayuno y oración, ¿va? Pero si no, lo que tú, en donde te muevas y en lo que estés haciendo, va a utilizar como un medio para el poder hablar a tu corazón. Lo que digo es, tu fe puede ser muy grande y está bien, pero si no la depositas en las manos de quien verdaderamente pueda hacer las cosas reales, estás perdiendo el tiempo. Bueno, con esto tampoco no queremos decir que se salten las trancas, ¿verdad? No. Pues que yo nomás con Cristo No, y claro a que mí el no. pastor o a mí el líder no Porque me interesa. hay estructuras, hay que respetar, para porque Dios aclarar. tiene un orden. Es como la casa. El Señor también instituyó una familia y cada quien en una posición por la responsabilidad que tiene. No hablo de eso, sino es real nuestra fe cuando tú dices, Señor, no lo voy a hacer por mis medios, lo voy a hacer por tus medios. ¿Y quiénes son tus medios? El pastor, todos los que están para servirte, hermano, te sirven y sin cobrarte. O sea, qué mayor bendición que el que te sirve en amor del Señor. Pero no olvidemos que es le das honra al Señor cuando tú depositas la fe en Dios, pero te dejas guiar, ¿no? Claro, siempre siendo bien diligentes con lo que tú vas a. No esperes que el pastor te arregle toda la vida. O sea, también sea diligente con tu forma de vivir. Y bueno, la siguiente pregunta, hermanos, es para todos. En esta misma que es la desilusión, evita que sigamos intentándolo. Yo les pregunto, para casi terminar, ¿qué aconsejan con aquellas personas que puedan estar en este momento, en un momento de desilusión, que se están cambiando de iglesia, que algo sucedió, que tal vez no han madurado del todo, que tal vez en su casa no los acompañan y van solos a la iglesia, que también es el caso de muchos, que la pandemia por el asunto no los ha permitido congregarse? ¿Qué aconsejan ustedes a aquellos que están viendo sus sueños cada día más lejos? ¿Qué aconsejan para que puedan hacer? ¿Qué consejo le dan a través de su experiencia? Primero las damas. Claro que sí. Mantener sus ojos puestos siempre en Jesús. Ok. Porque todo lo demás, personas, circunstancias en la vida son cambiantes. Incluso uno mismo, las emociones, o sea, no somos confiables en nuestras emociones. Y mi consejo, o lo que yo podría aconsejar esta noche sería, ante toda situación, mantener tus ojos puestos en Jesús, siempre. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Así es. Y cuando sucede, hermana, que en este mismo sentir, porque ahí es donde vamos a aterrizar, aquellos que están en una sensación de depresión, de tristeza profunda, la desilusión sobre el asunto de es que yo no quiero ir a la iglesia porque todas las iglesias son iguales, comentarios que siempre hemos escuchado. Nos recomiendas, puestos los ojos en el Señor, ¿qué más podrías aconsejar a los jovencitos, a los adolescentes que es más susceptible que pasen a esas situaciones? En que, como dijo mi hermano Jonathan, nuestro corazón es engañoso. Lo que podamos estar experimentando ahorita, la emoción, la tristeza, la desilusión, alguna pena, alguna frustración, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, fue muy claro. Y te cambies de iglesia o no te cambies, en cualquier lugar donde te vayas, esto va a ser, porque somos humanos, los humanos nos equivocamos, nosotros, todos. O sea, no hay quien no se equivoque en esta tierra. Y lo que yo más de corazón puedo aconsejar es eso, mantener tus ojos puestos en Jesús y espera, sé paciente, que a lo mejor si en este momento de tu vida estás pasando por una etapa que no comprendes, que no es lo que tú esperabas, o que
no era conforme al plan que tú querías, sé paciente. O sea, Dios no se queda con nada. Dios es bueno y sabe los planes que tiene para nuestras vidas, y a lo mejor en este momento no es lo que tú creías, pero Dios sí sabe. Y confía siempre en lo que Dios quiere para tu vida. Ser paciente y mantener tus ojos en el Señor, hermano. Jeremías sí. 29:11, acabas porque, de recitar tal cual. Ahora sí que De ahí vas, ¿no? Neila menciona lo importante, paciencia. Neila. Bueno, Ale acá Hermano, ¿nos menciona- ayudas cuando dice que la fe tengas su obra completa? Cuando habla en Santiago, ¿nos ayudas con esa? Porque esa es una palabra muy linda. Sí, la paciencia. Dios ha sido el ser, o como lo queramos llamar, la persona más paciente para con nosotros. Ujú. Entonces nosotros nos volvemos muy impacientes, y en esa impaciencia es donde nos gusta poder echar la culpa a otros. Ujú. Es donde nos gusta poder basta llegar a decir es que me siento estancado, me siento aquello, el otro, pero es más que nada por la impaciencia. Ajá. Porque Dios nos ha puesto para también aprender sobre la paciencia, porque es producto de la tribulación. Hermano, tú eres alguien muy paciente. ¿Cómo lo haces? Pues porque he entendido que se trata de Él. Dejas que pase el proceso, porque yo veo que entiendes de la gente en el proceso y no te sientes como que el tiempo te hace tac, 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 tac. Porque si Dios fue paciente conmigo y con muchos, porque yo ser impaciente Ujú. con otros. Entonces, es decir, cuando dice la Porque- Biblia, dar de gracia lo que gracia Sí, recibiste. porque fíjate, ahí es donde yo quiero terminar con ese dicho, donde dice, nunca le digas a nadie que sus sueños o sus visiones son infantiles, Sí, ya que estos pueden venir de Dios y tú quedar en ridículo. ok. Sale. Entonces, también sería un poco el amar ese anhelo en el Señor. Y cuando lo amas, pues dice que el amor todo lo soporta, ¿no? Entonces, ser una persona constante y decir, bueno, como dicen, pues veo algo pequeño como la palma de mi mano, pero veo algo, ¿no? Entonces, saber esperar también que es la paciencia, es el saber esperar. Te va a ayudar a madurar, te va a ayudar a crecer, pero también el tiempo hace la diferencia. Eso es algo importante, y nosotros tenemos la mala enseñanza de que con el Señor, como las sopas Maruchan, en 3 minutos ya está, y eso no funciona. Es así. como regresar a lo que decía Edgar. O sea, venimos del mundo y de allá que es así, queremos que aquí también sea así. Sí. Edgar, ayúdanos con eso, ¿no? Pues la Biblia dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Dice que los planes de Él son mucho más altos de los que nosotros tenemos a veces hasta de nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, yo me quedo con eso de que Él nos conoce a cada uno de nosotros, y Él sabe cuánto necesitamos cada uno de nosotros, qué necesitamos. Entonces, a veces creo también que a veces se pierde para ganar. A veces nosotros también Wow, tenemos que parar y no ser tan aferrados a veces en algo, porque a veces a lo mejor en lo que nosotros estamos aferrando, en realidad ni siquiera Dios quiere eso para nosotros. Sí. Entonces ahí yo creo que también a veces parte de las desilusiones es también saber nosotros parar, tener bien en cuenta el Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos hace sentir o ver de alguna manera cuándo tenemos que parar y cuándo tenemos que a lo mejor darle vuelta a la página y seguir con lo que Él tiene para nosotros. Gloria a Dios. Está cauterizada esa parte. Perder para ganar, lindo hermano. ¿Nos ayudas con la cita bíblica y después nos aconsejas? Sí, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ok. Bueno, pues entonces nosotros terminamos el día de hoy me quedo con lo que dice mi hermano Edgar, a perder para ganar, con lo que dice mi hermana Ale sobre el mantener nuestros ojos puestos en el Señor. También me quedo con lo que dice Iván sobre no permitas que alguien menosprecie, ni tú menosprecies tus sueños, por muy grandes o muy pequeños que sean, siempre que sean el Señor. Son los sueños de Dios incluso. Entonces lucha por ellos, pero sé paciente. Saber esperar es
es no en enojo, no en tristeza, no en tribulación, sino con mucho gozo, porque sabes lo que estás esperando. Lo que nuestro hermano, yo te digo ahora, es mi conclusión y cierra mi hermano Jonathan. Lo que yo te puedo decir es, posiblemente lo que tú ves son sueños rotos. Lo que yo te puedo decir es que tal vez son las piezas en las que el Señor dividió tu sueño para Él reconstruirlo. Y cuando Él hace las cosas, se las hace bien. Entonces eso es lo que yo te puedo hablar sobre un sueño roto, que es una gran oportunidad de ver el poder de Dios en tu vida. Y cerramos con mi hermano Jonathan y te invitamos a que nos sintonices el próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Y mi hermano pues nos despide y nos da las redes sociales para que nos compartas con tus conocidos, con tus amigos, y Dios te bendiga y mucho ánimo, que el Señor está a la puerta. ¿Puedo decir algo rapidito? Claro que sí, claro que sí. Ok, nada más para terminar, estamos en una línea de ensamblaje y todavía no somos producto terminado. Okay. Entonces, lo que ahorita estamos viviendo no es el producto terminado. Entonces, a veces podemos vernos a nosotros mismos al espejo y nos desilusionamos de lo que vemos, pero no somos el producto terminado. El producto terminado es el que Dios está viendo al final de la carrera, y eso es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Perfecto, chula palabra. ¿Quieres decir algo, hermano? ¿Alguien más? Está bien. O nos hizo jaque mate todos. Claro que sí. Claro que sí. Adelante. Miren, hay que tener en cuenta algo. El apóstol Pablo nos recomienda que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús. Sí, todo pensamiento cautivo, incluyendo nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, inclusive alguna visión distorsionada de la realidad, para que Él nos la cambie, ¿no? Nuestra ilusión. A veces nos desilusionamos, a veces nos acongojamos porque alguna meta, un anhelo, un deseo o incluso una ilusión no se lleva a cabo. Pero Habacuc tiene un salmo, aunque no están dentro de los libros de los salmos, sino que está en el mismo libro de Habacuc, que a mí me llena de sumo gozo cuando lo leo, ¿sí? Porque a veces la vida, como decía mi hermana Ale, Jesús no lo advirtió. Tendremos desilusiones, tendremos dolor, no aprendemos de otra forma. O sea, si no nos duele, no aprendemos. Incluso el crecer biológicamente nos duele. Sí, entonces en cuanto a nuestra mentalidad, pues no es más que a través del dolor, lamentablemente. Pero Habacuc tiene esta frase en Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19, que a mí me llena de ánimo, y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, fíjense, con todo, o sea, está hablando de puras desilusiones, está hablando de pura cosa mala, ¿no? Uh-huh. Para una cultura que se dedicaba a la ganadería y a la agricultura. Que vivía de eso, exactamente. Es decir, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Uh-huh. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Sí. Eso es poner los ojos, diría el apóstol Pablo, en el autor y consumador de la fe. Se fijan, no dice nos hace andar como chivos, no, dice como siervas. ¿Han visto a los siervos montañeses? Casi está como la pared de lisa, y ahí andan. Entonces, pero para llegar a ser siervo primero hay que ser oveja. Entonces yo te recomiendo que, a pesar de todo lo malo que crees que te pasa, tengamos nuestra alegría en Dios, porque esa alegría no se va a ir. Ese es el gozo del Señor. A pesar del llanto, a pesar de la tristeza, yo me regocijo en que Dios me ha salvado. Yo creo que eso es lo que nos debería quedar de nuestros sueños y nuestros anhelos, tratar de cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Yo en la Biblia no veo ninguna escritura aparte de la que dice poner todos vuestros caminos en las manos de Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aparte hay otra que también tergiversan, en la que dice
que Dios desea que prosperemos. No, Sí, pero antes de eso dice que hay que poner también deleitarnos en la ley de Jehová. Yo en la Biblia no veo que me llame a cumplir mis sueños. Dios me manda a cumplir los sueños de Él en mí. Y ahí vamos a tener sumo gozo. Ahí vamos a tener sumo gozo. Quienes me conocen saben que hablar del Señor me llena de gozo. A pesar de lo que parezca. En Dios siempre tendremos sumo gozo y la desilusión no va a llegar. No va a llegar porque Él no nos falla. Él no tiene sombra de variación. Él no hay ni una duda en Él. Entonces con esto te dejo. Síguenos por favor en redes sociales. Metanoia Voz en Facebook, en YouTube, Metanoia Ends. En nuestra página del radio es metanoiaradio.webradiosite.com. Ahí te va a ligar también a las redes sociales. Creo que por ahí abrí también una de esas de las fotos. ¿Cómo se llama? Nunca lo uso, por eso no sé cómo se llama. Instagram. Un Instagram también. Qué bueno para seguirte. Sí, ahí nos puedes seguir. Voy a empezar a subir contenido ahí. Y pues Dios te bendiga, Dios te guarde. Y escúchanos el lunes va a estar este video en YouTube. Y Adiós. para que saluden todos. Y nos vemos el lunes entre 9 y media y 10 de la noche va a estar arriba. Y nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga.